Evangelio de hoy. Viernes 29 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había enviado a arrestar a Juan. Y lo había hecho encarcelar por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te está permitido tenerla. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque lo consideraban un profeta. Sin embargo, llegando el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de los comensales. Y agradó a Herodes. Por esto, prometió con juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: Dame aquí, sobre un plato, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero, por causa de su juramento y de los que estaban con él en la mesa, ordenó darla. Envió a decapitar a Juan en la cárcel. Y su cabeza fue llevada en un plato y entregada a la joven, que la dio a su madre. Los discípulos de Juan vinieron, tomaron su cuerpo y lo enterraron. Después, fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un relato que desnuda conciencias y revela el precio de la verdad. El episodio del martirio del precursor abre una ventana dolorosamente clara al misterio de la libertad humana herida por el poder, la fascinación y el miedo. Muestra cómo un corazón dividido puede admirar la luz y al mismo tiempo sofocarla. Y nos invita a examinar con profundidad la tensión entre la verdad que llama a conversión y las lealtades que prometen seguridad inmediata. Aquí se contraponen dos banquetes interiores: el del ego que se alimenta de aplauso y promesa imprudente, y el del reino que nutre con integridad y vigilancia. Cada gesto de los protagonistas expone una dinámica espiritual que atraviesa los siglos y llega a nuestra propia casa, a nuestras decisiones, a nuestras relaciones, a nuestros silencios. Porque la verdad no solo pide ser reconocida, también pide ser obedecida con un amor que renuncia al cálculo. Y ese es el filo que este texto coloca ante nuestra conciencia. Un filo que no hiere para destruir, sino para sanar separando lo falso de lo auténtico. Lo que brilla un instante de lo que permanece para siempre. Contexto humano y espiritual. Poder, familia y reputación en tensión permanente. En el trasfondo aparece un gobernante que porta autoridad política y, sin embargo, vive cautivo de miradas ajenas. Su entorno no es neutro, es un entramado de alianzas, deudas, expectativas y temores. Hay una relación irregular que compromete el discernimiento. Hay una mujer herida que reclama venganza. Hay una joven que aprende demasiado pronto a negociar con su brillo. Y hay una corte que mira y aplaude, ese público silencioso que convierte la conciencia del líder en un escenario donde el honor vale más que la verdad. En ese clima el testigo de Dios se vuelve incómodo, porque recuerda que la dignidad no se negocia y que el amor pide orden. La palabra profética no es agresión, es cirugía que busca recuperar la salud del corazón. Pero cuando la identidad se apoya en aprobación externa, cualquier bisturí duele como afrenta. Y se responde con eliminación del mensajero. El corazón dividido
De quien escucha y teme, admira y encarcela. Hay una fascinación real por la voz que viene de Dios. Hay respeto, incluso afecto tembloroso. Y, al mismo tiempo, hay miedo a perder control y prestigio. Así nace la cárcel exterior, que refleja una cárcel interior. Cuando no integramos lo que sabemos, que es bueno con lo que deseamos, surge una grieta que consume energía. La persona se acostumbra a oír consejos santos, sin cambiar hábitos. A proteger al profeta mientras lo silencia. A postergar decisiones alegando prudencia cuando en realidad es cobardía. La indecisión crónica, elevada a estilo de gobierno del alma. Abre la puerta para que otro decida por nosotros. En el instante de mayor fragilidad. La palabra que hiere para sanar. El ministerio profético como servicio de amor. El testimonio del precursor. No nace de orgullo moral, nace de caridad. Porque amar es desear la verdad. Que hace libres incluso cuando duele. Su discurso no busca humillar. Busca ordenar el deseo y proteger la alianza. Señala el desorden no para exhibir vergüenza ajena, sino para abrir la posibilidad de comenzar de nuevo. Por eso su voz resuena incómoda en quienes han normalizado lo que lastima. La profecía no compite con la política. Purifica el corazón que la ejerce. Y reubica el poder como servicio, no como trono. El rechazo a esa voz es rechazo a una medicina que podría haber evitado la tragedia moral que sigue. El banquete de las máscaras. Cuando la fiesta oculta el hambre del alma. La escena social despliega música, danza y promesas. Pero bajo la euforia late una carencia profunda. El anfitrión quiere agradar a todos y termina prisionero de su propio juramento. La reputación se convierte en ídolo y la palabra empeñada sin discernimiento se vuelve un lazo. Cada aplauso alimenta la ilusión de control mientras la voluntad se debilita. La joven descubre el poder de la seducción aprendida. La madre instrumentaliza un don para cobrar una antigua herida. Los invitados resguardan sus privilegios guardando silencio. El profeta que no puede defenderse se convierte en moneda de cambio. Y el banquete termina revelando el vacío de quien confundió alegría con espectáculo. El juramento imprudente y la esclavitud del parecer. Ética de la palabra dada. El compromiso verbal, si nace sin verdad, no obliga. Pero el orgullo herido lo convierte en absoluto. Por no perder imagen ante los presentes. Se pierde el alma ante Dios. Cuando la apariencia es brújula, la conciencia deja de orientar. Y la ocasión de rectificar se percibe como debilidad. El texto nos enseña a discernir antes de prometer. A permitir que uno a tiempo evite un mal mayor. A entender que la verdadera honra consiste en obedecer lo justo aunque genere incomprensión. La valentía consiste en corregir decisiones tomadas bajo emoción. Porque la palabra responsable no es la que insiste en el error, es la que se repliega para abrazar la verdad. 3 psicologías en escena. Fascinación, resentimiento y complicidad. Quien gobierna vive fascinado por lo sagrado pero rehén del aplauso. Quien guarda rencor convierte su dolor en agenda. Y necesita acallar la voz que le recuerda un límite. Quien observa sin intervenir valida con su silencio. Esa triada produce decisiones injustas con apariencia de legalidad social.
Hoy se repite cuando admiramos la bondad. Resentimos sus exigencias y callamos para no complicarnos. Se quiebra así el tejido comunitario, que debería proteger al vulnerable. Se elige la conveniencia sobre la justicia. Y se inaugura una cadena de culpas compartidas. La pedagogía de Dios en la derrota aparente. El valor redentor del testimonio. Desde fuera todo parece triunfo del cálculo sobre la virtud. Pero la historia de la salvación lee de otra manera. La sangre del testigo no legitima la violencia, denuncia su esterilidad. La verdad, decapitada en apariencia, sigue hablando en la memoria del pueblo. El mensajero cae, el mensaje se multiplica. El miedo del tirano crece porque descubre que el poder no puede vigilar la conciencia de todos. El mártir no busca la muerte, abraza la fidelidad que no tranza. Y su aparente fracaso abre caminos a la fe de muchos. Aplicación personal. Identificar nuestras cárceles y los banquetes que ofrecen olvido. Cada uno tiene un lugar donde encierra la palabra que lo incomoda. Puede ser una relación que exige sinceridad y recibirá excusas. Puede ser una práctica laboral que todos justifican y que mi conciencia cuestiona. Puede ser un hábito afectivo que llamo derecho y es fuga del vacío. También cada uno conoce sus banquetes. Esos momentos en los que la euforia anestesia la verdad. La invitación es a preguntar qué voces he encerrado. A qué promesas imprudentes me ato para no reconocer que necesito cambiar. ¿Qué espectadores imaginarios gobiernan mis decisiones más que la mirada del Padre? ¿Y a quién he entregado, por quedar bien, aquello que el corazón sabe que no debe ceder? Discernir antes de prometer. Una cultura de decisiones lentas y libres. La prisa suele disfrazarse de generosidad. La promesa grandilocuente complace en el momento pero esclaviza después. El Evangelio propone otra estética. La de la palabra sobria. La de los compromisos que nacen de oración, consejo y verdad. Aprender a decir daré respuesta mañana. Puede salvar una historia. Reconocer en público que me equivoqué. Puede educar una comunidad entera. Y volver atrás en un juramento injusto. Puede ser el acto más noble de un líder. Jóvenes, belleza y libertad. Dignidad que no se negocia. La escena de la danza interpela a toda cultura. Que convierte el cuerpo en moneda. La belleza es un don para la alabanza y el encuentro. No un instrumento de manipulación. Cuando la aprobación se vuelve adicción, la libertad se desdibuja. Urge educar el corazón para distinguir entre reconocimiento auténtico y uso. Entre celebración y espectáculo que instrumentaliza. La libertad madura aprende a decir no a propuestas que prometen brillo, mientras hipotecan el mañana. La verdadera grandeza es poder mirarse sin precio. Familias que curan o hieren. La herencia invisible de nuestras decisiones. Una madre que no sana su rencor. Enseña a cobrar favores con dolor ajeno. Un padre que idolatra la imagen enseña a encubrir errores con gestos grandilocuentes. Pero una familia que reconoce heridas y pide perdón. Inaugura generaciones libres. El relato nos recuerda que educamos siempre. También cuando callamos. La mesa es escuela, el cumpleaños y la reunión social son liturgias donde se aprende lo que vale.
Elegir la verdad en lo pequeño deja memoria. Liderazgo con conciencia. El servicio por encima del cálculo. Quien conduce personas está llamado a custodiar la verdad incluso contra su propia popularidad. La autoridad sin conciencia se convierte en escenario para las agendas ocultas. La autoridad con conciencia sabe rectificar en público. Protege al vulnerable aunque sea costoso. Crea cultura de deliberación lenta. Y entiende que el prestigio más sólido nace de la coherencia, no del espectáculo. La escena de la corte invita a revisar nuestros comités, nuestras redes, nuestros equipos. Y a preguntarnos si el miedo a quedar mal ha desplazado nuestra misión. Silencios que matan y palabras que sostienen. El papel de los testigos secundarios. La multitud presente pudo haber aconsejado prudencia. Alguien pudo haber recordado la dignidad del inocente. Pero optaron por la comodidad que no se compromete. Hoy sucede en oficinas, grupos y foros digitales, donde un rumor injusto crece sin contradicción. La fe nos llama a ser minorías valientes que introducen una objeción, una pregunta, una propuesta de salida honorable. El bien también es contagioso cuando alguien se atreve a iniciar. El símbolo de la cabeza arrancada. Cuando intentamos cortar la voz que incomoda. Decapitar no es solo un acto físico. Es la metáfora de una cultura que separa mensaje y mensajero para no escuchar. Hoy decapitamos con ridículo, con cancelación, con saturación de ruido. Apagamos notificaciones de aquello que podría hacernos mejores. Preferimos consejos que confirmen, no que conviertan. La llamada es a volver a unir cabeza y corazón. Pensamiento y afecto. Razón y deseo. De modo que la verdad pueda ser acogida. Como camino hacia una alegría más honda. Contraste de mesas. La fiesta del ego y el banquete del reino. Muy cerca de este episodio. El maestro alimenta multitudes con compasión. Allí no hay promesas imprudentes, hay entrega que sacia. No hay espectáculo, hay pan partido y compartido. No hay eliminación del incómodo, hay cuidado del débil. El contraste enseña que toda mesa es confesión de fe. Podemos reunirnos para validar egos o para sostener vidas. Podemos hacer de la celebración una coartada o un sacramento de justicia. La opción transforma ciudades. ¿Cómo acompañar a quienes hablan verdad? Custodiar, discernir, orar, sostener. Toda comunidad necesita voces que recuerden el camino. Cuidarlas implica ofrecer escucha cuando el rechazo duela. Revisar el tono para que la firmeza sea caridad y no aspereza. Andamiar espacios donde la corrección fraterna sea posible sin humillaciones. Y, sobre todo, orar para que la valentía no se confunda con dureza, ni la prudencia con cobardía. Porque la verdad sin amor hiere y el amor sin verdad desfigura. Sanar los resentimientos que buscan cabezas. El camino interior de la reconciliación. El rencor no se sacia con la destrucción del otro. Se alimenta de nuevas justificaciones y vuelve a pedir más. La única salida es nombrar la herida. Llorarla. Presentarla a Dios y a quien se pueda. Elegir perdonar como acto de libertad. Y pedir ayuda cuando la emoción supera nuestras fuerzas. La reconciliación no borra la memoria, la redime. Convierte la energía del dolor en compasión para otros. Rutinas concretas para una conciencia despierta.
Examen, consejo, límites, reparación. Un breve examen diario rompe la inercia del autoengaño. Preguntar qué voz encerré hoy y por qué. Buscar consejo antes de decisiones que afecten a terceros. Poner límites a ambientes que celebran lo que destruye. Reparar con gestos discretos el daño que nuestro silencio facilitó. Todo eso modela un carácter capaz de resistir el aplauso cuando empuja al mal. Y de sostener la verdad cuando parezca impopular. Esperanza para quienes fallaron por miedo, la historia no termina en el salón del banquete. Quizá alguien que le ha elegido. Quedar bien y traicionó convicciones. Quizá hubo promesas hechas en euforia. Que dañaron a inocentes. La gracia abre siempre un camino de retorno. Reconocer, pedir perdón, reparar, iniciar hábitos nuevos. La misericordia no trivializa el mal. Lo vence con verdad y ternura. Y enseña que la lección aprendida en caída se convierte en protección para otros. El legado del precursor en la vida cotidiana. Preparar caminos en lo pequeño. Preparar caminos no es tarea exclusiva de desiertos lejanos. Sucede cuando un padre elige la sinceridad sobre la apariencia frente a sus hijos. Cuando una profesional renuncia a un trato ventajoso pero injusto. Cuando un joven decide que su cuerpo no será instrumento de trueque. Cuando una comunidad defiende a quien no tiene voz. Allí la voz del precursor sigue señalando al Cordero que quita el pecado del mundo. Y nuestras ciudades se vuelven un poco más habitables. Contemplación final. Del salón del ruido al silencio que engendra decisiones nuevas. El relato nos conduce desde el estruendo. De la fiesta al silencio de una celda. Y, después, al silencio aún más hondo de quienes meditan lo sucedido. En ese silencio brota la pregunta que decide destinos. ¿Qué voz gobierna mis pasos? ¿A quién busco agradar cuando nadie me mira? ¿Por qué precio vendería aquello que sé que es sagrado? El espíritu, que no grita, susurra caminos de luz. Pide valentía mansa. Firmeza humilde. Y una alegría sobria que ya no necesita banquetes para sentirse viva. Compromiso, pequeñas fidelidades. Que desactivan grandes tragedias. Elegir hoy una verdad pequeña sobre una mentira conveniente. Revisar una promesa hecha sin pensar y rectificarla. Proteger a la persona incómoda en mi grupo. Escuchar a quien me corrige con amor y agradecerle. Poner en la agenda un tiempo para discernir decisiones sensibles. Decir no a una invitación que ofende mi dignidad o la de otros. Todo eso es escoger el banquete del reino frente al espectáculo del ego. Y esa suma de gestos teje historias diferentes. El eco profético de la voz que no calla. La figura de Juan el Bautista. En este pasaje del Evangelio según San Marcos, representa la fuerza de la verdad, que se eleva por encima de los miedos humanos y de las conveniencias políticas. Su vida no estuvo marcada por la búsqueda de prestigio ni de seguridad personal, sino por la fidelidad a la misión que Dios le había confiado, y precisamente por esa fidelidad encontró la oposición de quienes preferían vivir en la mentira. Juan denunció un pecado que comprometía la dignidad del pueblo y la santidad de la ley de Dios. Y aunque sabía que sus palabras podrían costarle la vida, no eligió el silencio. Aquí vemos una lección profunda para la vida cristiana. Hay momentos en los que callar se convierte en complicidad. Y la voz del creyente debe alzarse. Aunque incomode a los poderosos.
aunque traiga persecución, aunque implique perderlo todo. El martirio de Juan se convierte así en un recordatorio de que la verdad no se negocia y que la fidelidad al Evangelio exige valentía. Porque tarde o temprano la oscuridad intentará silenciar la luz, pero la luz nunca se apaga del todo. Herodes y la fragilidad del poder humano. El personaje de Herodes aparece en este relato como un ejemplo de la debilidad de quienes ejercen el poder, sin arraigo en la verdad ni en la justicia. Herodes temía a Juan, lo escuchaba con respeto. Incluso llegaba a sentirse inquieto y atraído por sus palabras. Pero al mismo tiempo carecía de la firmeza interior para obedecer la voz de Dios. Esta ambivalencia refleja el dilema de muchos corazones que reconocen lo correcto, pero no se atreven a vivirlo. Por miedo al rechazo, a perder privilegios o a enfrentar las consecuencias. El poder humano sin convicción moral termina siendo un poder frágil, expuesto a manipulaciones externas, como ocurrió cuando Herodes se dejó arrastrar por la presión de un juramento hecho a la ligera y por la influencia de quienes lo rodeaban. La figura de Herodes enseña que no basta con sentir simpatía por la verdad, es necesario abrazarla con decisión. Porque quien no se decide termina cediendo a las fuerzas que lo rodean. La vida cristiana exige una opción firme, una coherencia que no puede depender de los caprichos de las circunstancias. La manipulación del mal y la vulnerabilidad del corazón humano. El relato muestra también cómo el mal se mueve con astucia y busca los momentos oportunos para destruir lo que estorba a sus planes. Herodías, resentida por la denuncia de Juan, esperaba la ocasión adecuada para ejecutar su venganza. Y la encontró en una celebración donde los deseos desordenados, el orgullo y el miedo a perder reputación se combinaron. En un escenario perfecto para provocar una tragedia. Esto nos recuerda que el pecado no siempre se manifiesta de manera abrupta, sino que suele actuar en silencio. En la sombra, esperando el instante en que el corazón humano se encuentre debilitado para dar su golpe. La manipulación que ejerció Herodías sobre su hija y, a través de ella, sobre Herodes, revela cómo la maldad no se detiene ante nada cuando se aferra al odio y al rencor. Ante esta realidad, el cristiano es invitado a cultivar la vigilancia interior, a no bajar la guardia, a reconocer que incluso los gestos aparentemente inocentes pueden esconder intenciones oscuras si no están iluminados por la verdad de Dios. El contraste entre la superficialidad y la fidelidad. Mientras Juan permanece firme en la fidelidad al mensaje divino, Herodes y los suyos viven en la superficialidad de las fiestas, del placer momentáneo y de las apariencias sociales. Este contraste nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos más preocupados por mantener la imagen ante los demás o por vivir en coherencia con la verdad del Evangelio? La superficialidad, cuando gobierna el corazón, conduce a decisiones fatales. Como ocurrió con Herodes, quien por quedar bien ante sus invitados sacrificó a un hombre justo y santo. La fidelidad, en cambio, puede traer sufrimiento y persecución, pero es la única que da sentido a la vida y nos prepara para la eternidad. Este relato confronta directamente a quienes creen que pueden sostener su fe solo con gestos externos o compromisos superficiales. Porque nos recuerda que el cristianismo no es un adorno, sino una elección radical.
que afecta cada aspecto de la existencia. La voz que sigue resonando en la historia. Aunque Juan fue silenciado físicamente mediante su martirio, su voz no se apagó, sino que siguió resonando en la conciencia de Herodes y en la historia de la salvación. La sangre derramada por los profetas se convierte en semilla de nuevos creyentes, porque la verdad no puede ser destruida. En cada tiempo y lugar, la voz de Juan sigue recordando a la humanidad que no hay poder humano capaz de anular la justicia divina. Esto nos da esperanza en medio de un mundo donde tantas veces parece que la injusticia triunfa. Porque sabemos que, aunque los profetas mueran, la palabra de Dios permanece viva y eficaz. El testimonio de Juan es un anticipo del de Cristo, que también sería condenado injustamente, pero cuya resurrección demostraría que la vida y la verdad siempre tienen la última palabra. Así, el martirio de Juan se convierte en una luz que ilumina la esperanza de la Iglesia y en un llamado a todos los creyentes a mantener viva la voz profética en cada generación. El compromiso del cristiano con la verdad incómoda. Seguir a Cristo significa también asumir el riesgo de denunciar aquello que está mal, aunque incomode, aunque genere rechazo, aunque despierte la furia de quienes viven en la mentira. La misión profética no se limita a personajes extraordinarios como Juan, sino que alcanza a todo bautizado, porque la fe auténtica no puede quedarse en lo privado, sino que debe manifestarse en la sociedad. El cristiano está llamado a ser luz en medio de las tinieblas y sal en medio de un mundo que muchas veces se corrompe. Esta tarea implica valentía, porque denunciar las injusticias puede traer consecuencias dolorosas, pero también implica esperanza, porque sabemos que Dios sostiene a quienes se mantienen fieles. En este pasaje, la vida de Juan es un modelo de coherencia y entrega que nos recuerda que el reino de Dios no se construye con cobardía, ni con silencios cómplices, sino con la fuerza de la verdad, proclamada incluso cuando duele. El miedo al que dirán como enemigo de la fidelidad. Una de las debilidades más evidentes en la figura de Herodes es su miedo al que dirán. El evangelista muestra cómo, para no perder prestigio frente a sus invitados, fue capaz de cometer una injusticia irreversible. Esta actitud revela una verdad profunda. Cuando la reputación humana se coloca por encima de la fidelidad a Dios, el corazón termina esclavizado por la opinión ajena. El miedo al juicio de los demás puede llevarnos a tomar decisiones contrarias a nuestra conciencia, y por eso este relato nos invita a examinar hasta qué punto somos libres o dependemos excesivamente de la mirada externa. La verdadera libertad cristiana se alcanza cuando lo más importante es vivir conforme a la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias, porque sólo entonces nuestras acciones se enraizan en la verdad y no en la apariencia. El martirio como culminación de la misión profética. El martirio de Juan no fue un accidente ni un fracaso, sino la culminación de una vida entregada a la misión profética. En él se realiza lo que más tarde diría Jesús sobre el destino de los profetas: ser perseguidos, incomprendidos y, en muchos casos, asesinados por anunciar lo que incomoda. Pero este final doloroso no oscurece su vida, sino que la llena de un sentido aún mayor, porque muestra que la fidelidad a Dios
Es más fuerte que el miedo a la muerte. Para el cristiano, el martirio no es solo un recuerdo histórico, sino una llamada permanente a vivir con valentía la fe, recordando que cada pequeño acto de fidelidad es un testimonio, y que si un día se nos pidiera darlo todo, también estaríamos dispuestos a entregar la vida. La memoria de los mártires, comenzando por Juan, es un tesoro de la Iglesia que nos recuerda que la cruz es inseparable de la misión, pero también que la cruz es el camino hacia la victoria, la esperanza que brota del dolor. Aunque el relato concluye con un desenlace trágico, la fe nos permite descubrir que incluso en el dolor más profundo Dios está presente y actúa. La muerte de Juan no fue en vano, porque su testimonio preparó el camino para la misión de Cristo y fortaleció la esperanza de quienes lo escucharon. Esto nos enseña que incluso cuando parece que la injusticia triunfa, la historia no termina allí, porque Dios siempre tiene la última palabra. La esperanza cristiana no se basa en la ausencia de sufrimiento, sino en la certeza de que el sufrimiento, vivido en fidelidad a Dios, se transforma en vida eterna. El ejemplo de Juan invita a todo creyente a no perder la confianza en medio de las pruebas, a saber que cada lágrima y cada sacrificio ofrecido en nombre de la verdad se convierten en semilla de resurrección y de esperanza para el mundo. La fuerza de la conciencia iluminada por la verdad. La vida de Juan el Bautista manifiesta que la conciencia, cuando está formada en la verdad de Dios, se convierte en una roca firme que ninguna presión puede derribar. Su denuncia a Herodes no surgió de un capricho personal ni de un deseo de humillar al rey, sino de la certeza de que la ley de Dios debía ser respetada y de que la vida del pueblo estaba siendo herida por la corrupción de sus líderes. Esta valentía de Juan nos recuerda que la conciencia cristiana no es un simple sentimiento, sino un espacio sagrado donde Dios mismo habla, y que debe ser defendida, aun cuando incomode a quienes viven en la mentira. En un mundo donde la voz de la conciencia es muchas veces silenciada por intereses económicos, ideológicos o políticos, el ejemplo de Juan se convierte en un llamado a vivir con rectitud, a no transigir con lo que sabemos que está mal, y a recordar que la fidelidad a la verdad es más importante que cualquier privilegio pasajero. La fragilidad del juramento vacío. Uno de los aspectos más impactantes de este relato es el peso que Herodes da a un juramento hecho en medio de una fiesta. El rey promete con ligereza, sin medir las consecuencias, y se esclaviza a sus propias palabras, al punto de entregar la vida de un inocente. Esto nos enseña que el lenguaje humano, cuando no está guiado por la prudencia y la verdad, puede convertirse en un instrumento de destrucción. El juramento de Herodes no buscaba honrar a Dios, sino impresionar a los presentes y engrandecer su propia imagen, y esa superficialidad terminó siendo un arma contra Juan. La reflexión aquí es clara. Nuestras palabras tienen un poder inmenso, y debemos usarlas con responsabilidad, conscientes de que una promesa mal hecha, un compromiso tomado sin discernimiento o una declaración impulsiva pueden tener consecuencias irreparables. La fiesta que oculta la tragedia. Mientras en el palacio de Herodes se celebraba un banquete lleno de música,
Danza y aplausos, en la oscuridad. De la prisión un hombre justo esperaba la sentencia más injusta. Este contraste revela la superficialidad de quienes buscan huir de sus vacíos con placeres efímeros, mientras ignoran el clamor de la verdad. La fiesta se convierte en una metáfora de un mundo que prefiere entretenerse para no escuchar la voz de su propia conciencia y que muchas veces justifica la injusticia en nombre de la diversión o de las apariencias sociales. Sin embargo, el banquete de Herodes termina con un desenlace macabro. La cabeza de un profeta presentada en una bandeja. Esto nos recuerda que toda superficialidad que se aparta de Dios conduce tarde o temprano a la ruina, porque la alegría verdadera no puede construirse sobre la injusticia, ni sobre la sangre del inocente. El peligro del rencor incubado. Herodías, la esposa de Herodes, aparece en el relato como una figura dominada por el odio. Su resentimiento contra Juan no se apagó con el tiempo, sino que se fue alimentando hasta encontrar la ocasión perfecta para vengarse. Este detalle nos muestra cómo el rencor, cuando no se sana con el perdón, se convierte en una fuerza destructiva que termina esclavizando el corazón y arrastrando a otros hacia el mal. Herodías no solo guardó odio, sino que lo transmitió a su hija, manipulándola para ejecutar su venganza. En este gesto se refleja cómo el pecado no se queda en lo personal, sino que se expande, corrompiendo relaciones y contaminando a quienes están cerca. La enseñanza es clara. Dejar que el rencor gobierne nuestra vida es abrirle la puerta al mal y permitir que destruya no solo a quienes odiamos, sino también a quienes nos rodean y a nosotros mismos. La inocencia instrumentalizada. La hija de Herodías es presentada en la narración como un instrumento en manos de su madre. Ella baila, complace a Herodes y recibe de él una promesa desproporcionada. Pero en realidad está siendo utilizada para ejecutar un plan que no nace de su corazón. Aquí encontramos una advertencia sobre el peligro de manipular la inocencia o la juventud para fines egoístas. Algo que sigue siendo tristemente actual en nuestra sociedad. Cuando los adultos transmiten odio, ambición desmedida o intereses corruptos a los más jóvenes, no solo hieren su inocencia, sino que también perpetúan cadenas de injusticia. El Evangelio nos llama a lo contrario. A proteger, educar y guiar a los jóvenes en la verdad, para que crezcan en libertad y no se conviertan en instrumentos de manipulación. La responsabilidad ante la verdad conocida. Herodes no era un ignorante respecto a la condición de Juan. El texto muestra que lo escuchaba, lo respetaba y sabía que era un hombre justo y santo. Sin embargo, en el momento decisivo, permitió que la presión social y su propio orgullo pesaran más que la verdad que conocía. Este punto es de enorme relevancia, porque nos recuerda que no basta con conocer el bien. Es necesario actuar conforme a él. La fe cristiana no es un simple conocimiento teórico, sino una decisión constante de vivir en coherencia. Herodes, al negarse a actuar conforme a lo que sabía, se convirtió en símbolo de quienes sacrifican la verdad por comodidad. Para nosotros, la invitación es clara. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es el verdadero signo de la autenticidad cristiana. El silencio de Dios en medio de la injusticia.
En este pasaje no se narra ningún milagro que libere a Juan ni ninguna intervención extraordinaria que lo salve de la muerte. Pareciera que Dios guarda silencio mientras un profeta muere injustamente. Este silencio puede resultar desconcertante, pero nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre implica ser liberados del sufrimiento, sino mantenernos firmes en medio de él. La fe madura no se apoya en la ausencia de pruebas, sino en la certeza de que incluso cuando parece que el mal triunfa, Dios sigue teniendo el control de la historia. El silencio de Dios ante la muerte de Juan prepara el misterio más grande. El silencio del Padre ante la cruz de Cristo, donde el aparente triunfo del mal se transformó en la victoria de la resurrección. El discipulado a la luz del martirio. El destino de Juan ilumina la vocación de todo discípulo de Jesús. Seguir a Cristo no significa caminar por un sendero cómodo, sino estar dispuesto a asumir la cruz y a enfrentar las consecuencias de la fidelidad al Evangelio. En un mundo que valora el éxito, la fama y la seguridad material, el martirio de Juan nos recuerda que la verdadera grandeza está en la entrega, en la coherencia y en la fidelidad hasta el final. Cada cristiano, aunque quizás no sea llamado al martirio físico, sí está llamado al martirio cotidiano. Renunciar al egoísmo, cargar con las incomodidades de vivir en la verdad y soportar las críticas de quienes no entienden nuestra fe. El martirio de Juan es, en definitiva, un modelo para nuestra propia vida de discípulos. El contraste entre la muerte y la vida eterna. La escena de la decapitación de Juan parece una derrota, pero desde la fe la interpretamos como un paso hacia la vida eterna. Mientras Herodes, Herodías y sus invitados se hundían en una existencia marcada por la corrupción y la superficialidad, Juan entraba en la plenitud de la vida en Dios. Este contraste nos invita a mirar más allá de las apariencias. La verdadera victoria no se mide por los triunfos temporales, sino por la fidelidad que abre las puertas a la eternidad. La muerte de Juan no fue un final, sino un inicio, porque su voz profética sigue resonando y su testimonio sigue iluminando la vida de los creyentes. La llamada a ser profetas en nuestro tiempo. El Evangelio de la muerte de Juan el Bautista no es solo un relato del pasado, sino una invitación presente. Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, está llamado a ser profeta, a denunciar lo que destruye la dignidad humana y a anunciar la esperanza del reino de Dios. Ser profeta no siempre significará grandes gestos públicos, pero sí implicará una fidelidad inquebrantable en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales. El ejemplo de Juan nos recuerda que la profecía no es cuestión de palabras hermosas, sino de coherencia y valentía, y que incluso cuando nuestra voz parezca pequeña, puede convertirse en semilla de transformación en el corazón de los demás. La verdad que nunca muere. El relato de la muerte de Juan el Bautista, narrado en el Evangelio de Marcos, nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo y se clava en lo más profundo de nuestra conciencia. La figura de este profeta, que se mantuvo fiel a la misión que Dios le encomendó aun cuando ello le costó la vida, nos recuerda que la verdad no puede ser destruida.
aunque los hombres intenten callarla con la violencia. Su sangre derramada no fue en vano, porque su testimonio quedó inscrito en la historia de la salvación como un anuncio del camino de Jesús y como un recordatorio para todos los discípulos de que la fidelidad al Evangelio exige valentía, renuncia y entrega total. La injusticia cometida por Herodes y Herodías se convierte en espejo de lo que ocurre cada vez que el poder se cierra a la verdad. Cada vez que la comodidad pesa más que la justicia, y cada vez que los inocentes son sacrificados para sostener privilegios. El silencio de Dios en aquel banquete sangriento no es abandono, sino una invitación a mirar con fe más allá de lo inmediato, a confiar en que su justicia se cumple en la eternidad, y a creer que la sangre de los justos es semilla de vida nueva. Juan preparó el camino de Cristo no solo con su predicación, sino también con su martirio y su testimonio. Se une a la cruz de Jesús, donde la aparente derrota se transformó en victoria definitiva. Para nosotros, la vida y la muerte de Juan el Bautista son un llamado concreto. No podemos vivir una fe superficial, acomodada o temerosa, sino que estamos invitados a ser profetas. En nuestro tiempo, a levantar la voz contra las injusticias, a mantenernos firmes en la verdad aunque sea incómodo, y a vivir con la certeza de que la verdadera recompensa no se encuentra en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad al Señor que nos llama. El martirio de Juan nos impulsa a examinar nuestra vida y preguntarnos: ¿qué lugar ocupa la verdad en nuestras decisiones? ¿Somos capaces de defenderla aunque nos cueste? ¿O preferimos callar para no incomodar? Este Evangelio nos recuerda que el reino de Dios no se construye con cobardía ni con silencio cómplice, sino con corazones valientes que, como Juan, se entregan sin reservas. Así, el profeta que clamaba en el desierto sigue clamando hoy en el desierto de nuestro mundo, y su voz nos invita a preparar el camino del Señor en nuestra propia vida. La historia de Juan no termina en la prisión ni en la bandeja de plata, porque la verdad que proclamó sigue viva, y su luz sigue iluminando a todo aquel que decide vivir en fidelidad a Dios. En definitiva, la muerte de Juan el Bautista no es una derrota, sino una victoria oculta, porque en su aparente fracaso resplandece la grandeza de quien confió plenamente en el Señor. Su testimonio nos invita a caminar con esperanza, a mantenernos firmes en la fe y a recordar siempre que la verdad puede ser perseguida, puede ser atacada, puede ser silenciada, pero nunca podrá ser destruida.